Fue este hombre que ministró en Guatemala durante el siglo pasado, el apóstol Dr. Otoniel Ríos Paredes. Con claridad celestial, sembró la palabra verdadera del Evangelio, cosechando varias generaciones de ministros que invadieron mucho más allá de las fronteras de su patria. Cuantos de los ahora pastores, maestros y apóstoles de Latinoamérica fueron en aquel tiempo sus discípulos, y ahora basados en el fundamento que sólidamente puso el apóstol Ríos, enseñan por el mundo entero la gracia de Dios en Jesucristo. No es que adoremos a mortales, sino que reconocemos que a la excelente siembra de este hombre, Dios le ha dado extraordinario crecimiento. Ciertamente fue el hermano Otto un regalo de Dios para la iglesia, por lo que ahora queremos compartirlo con ustedes en esta serie de mensajes. Ahora con ustedes, el apóstol Dr. Otoniel Ríos Paredes, en su programa Verdades Bíblicas. Si el Señor estuviera sentando la tesis, como que estuviera sentando la doctrina de que la liberación es precisamente para los hijos, porque echar fuera demonios de un inconverso necesariamente tiene que ser estar lavando algo que después se va a volver a ensuciar. Y que también es posible, porque la Biblia dice que cuando el espíritu inmundo deja su casa y se va a echar una su vuelta y después la regresa a encontrar bien arreglada, bien limpia, barrida, aseada, entonces va y agarra otros 7 peores y se meten otra vez. ¿Pero por qué se metieron otra vez? Porque la casa estaba desocupada. Sí. Permíteme al respecto, varón, hermano Sergio, me sugiere mucho eso de que encuentra vacía la casa, que va a traer otros peores, que sí, que entonces tienen categorías, tienen poderes dañinos, unos más, otros menos, quizá tienen jefes, están estructurados. Por eso valdría la pena dejar dilucidado de una vez, en las pláticas estas, que los demonios son seres aparte de los ángeles y las potestades de tipo angélico que han caído y que de alguna manera tienen relación, pero no identidad. No son iguales. Entonces, nosotros no hemos sido mandados a pelear con todas esas potestades, más que a resistirlas, pero sí a echar fuera los demonios. Nunca dice, echen fuera las potestades del aire, que dominan probablemente, o son de jerarquía mayor que los demonios. Una vez dejado eso a un lado, aceptemos entonces, pues, que los espíritus sí se meten en cuerpos humanos. Ya no discutamos todavía si de cristianos o no cristianos. Claro. Humanos. Pero también se meten en animales. Hay animales inclusive que se llaman inmundos, que son como presa atractiva para los demonios, hablando de las lechuzas, de los tecolotes que usan ciertas gentes para hacer sus maniobras de ese tipo, ¿verdad? Entonces los gatos. ¿Hasta qué punto realmente habrá una relación en eso, verdad? Tal vez mi hermano Meme nos dice algo. Sí, yo creo que no solo con respecto a ciertos animales o a cierta condición del hombre en sí, sino que incluso en regiones. También. En regiones específicas hay predilección de los demonios, porque el Señor cuando pasa a Gadara, la legión que estaba adentro de ese endemoniado decía, no nos quites de esta región. Sí. Estaban ellos estaban muy contentos ahí, muy bien ahí, y da una nota bien interesante. Porque... ¿Usted quiere decir, hermano, que entonces en Guatemala deben haber regiones? Yo digo que no las va a mencionar, pero se nos enojan los televidentes. Yo digo que en todo país debe haber lugares específicos en donde la operación demoníaca es mucho más fuerte, pues. Pero aquí da un dato interesante, porque era un lugar de judíos y sin embargo estaban creando cerdos. Y los cerdos eran un animal inmundo para el judío. Entonces, estaban transgrediendo sus leyes. Estaban transgrediendo sus propias leyes, y cuando el Señor echa fuera esos demonios y se van a meter entre los cerdos y se despeñan, lo que le dicen al Señor es, vete de aquí, le dice, porque nos estás arruinando nuestro negocio, ¿verdad? Sí. Y me llama mucho la atención, porque en lugar de estar en contra de los demonios en ese lugar, estaban a favor de ellos porque les estaban propiciando un gran negocio con la crianza de cerdos, pues. Magnífico, hermano.
No sé si querías agregar al punto, sí, porque yo quería decirte algo que... Quería agregar a ese punto, y es que a mí me llama poderosamente la atención que en la Biblia, en el libro Apocalipsis, en el 4.º sello, dice que el que va a matar con ese sello, dice que va a matar con mortandad, con peste, con enfermedades, con hambre, etcétera, con espada. Pero hay una cosa que dice que va a matar con las bestias, con las fieras de la tierra. Como que si un espíritu inmundo de esta naturaleza puede entrar en animales, bueno, ahí entra endemoniarlos. Sí, pues endemoniarlos para que ataquen al hombre. O hacer visibles cuerpos de animales, que no son animales de la tierra. Eso es más delicado todavía, ¿verdad? Pero como que, es que a mí me da la impresión que tal vez los hermanos que si nos están oyendo hablar de esto, o las personas que nos están oyendo hablar de esto que no son cristianas, dirán, estos todavía creen en aparecidos, pero es una tremenda realidad. Aparte de que el Señor Jesucristo lo sentó como una doctrina y que de veras existen demonios y liberación de demonios, echar fuera a los demonios, nosotros lo hemos visto también, pues, claro, ¿verdad? Y entonces eso es algo que la gente podría decir, es que eso no existe, pero si lo hemos visto, ¿qué hacemos? Claro. Lo hemos visto en la Biblia primero y lo hemos visto en la realidad. En la realidad. Las reacciones que de los cuerpos cuando los espíritus inmundos los tocan, etcétera. Eso lo hemos visto. Sí, entonces es un tema actual, ¿verdad? Bastante actual. Ahora, tal vez la pregunta la dirigiríamos ahora en este rumbo. Si existen los demonios y son facultados para ciertas operaciones dañinas, ¿a quiénes irán dirigidas esas operaciones? ¿Por qué es que desde la fundación de la raza humana, la creación de la raza humana y puesta allá en el huerto, ¿por qué había acecho de enemigos? Contestamos la pregunta que era para probar al hombre, pero como hay diferencia entre ángeles caídos, demonios, estamos diciendo, entonces enfilémonos hacia por qué se le dio tanta importancia ya en el Nuevo Testamento a que Cristo específicamente dijera que echen fuera demonios en mi nombre. Y la iglesia se ha envuelto en una polémica, diríamos, que algunos creen que eso ya no se debe hacer o no conviene, etcétera. Pero si el Señor ordenó, ¿por qué la iglesia ha cesado de hacer eso? ¿Por qué han pasado centenares de años, es decir, siglos del correr de la iglesia que han pasado sin que la iglesia tome acción contra los espíritus inmundos, cuando son los gestores de las cosas que suceden en el plano material? Yo creo que si primero se gestan ahí y después en la tierra. ¿Cómo podemos combinar eso, esa dejadez de la iglesia? ¿Estará correcto? ¿Será que habrá que activar, que habrá que tomar el frente otra vez y reanudar las hostilidades? Porque eso está ordenado por el mismo Señor. Yo pienso que pueden haber dos causas, y una de ellas es que la iglesia se ha vuelto demasiado sobria en ese sentido y muy incrédula hasta cierto punto de las cosas que el Señor quiere hacer por el Espíritu. Y eso por un lado. Y por otro lado, muchos estarán siendo motivados por los mismos demonios en quienes no creen, para no creer que aquello está sucediendo. Sí, tenemos que enfrentar esa realidad. Hermano Meme, ¿usted cree que también tienen alguna potestad de dañar cuerpos? Los espíritus provocando, por ejemplo, enfermedades, provocando alguna locura que lleve a un desastre, hasta matar a una persona. Definitivamente sí, hermano. Me recuerdo cuando el Señor liberó a una señora jorobada, que tenía creo que 18 años de estar jorobada, y el Señor no le dijo sánate, sino que le dijo espíritu de enfermedad, sal de ella. Había un espíritu de enfermedad. Entonces, había un espíritu de enfermedad que la estaba encorvando. ¿Y toda enfermedad será así? No, no toda. Pero hay enfermedades que sí son provocadas por influencias de espíritus, pues, ¿verdad? Eso es indudable. Yo creo que hasta la misma ciencia humana reconoce esas posibilidades. Las enfermedades psicosomáticas. Sí, hermano Meme, hermano Sergio, sería bueno enfocar este asunto. ¿A qué se referiría el Señor? Y estamos hablando del tema, cuando dijo que no podrían quitarse las joyas del fuerte si no se ataba al fuerte.
pero por uno más fuerte, para que entonces le fueran quitado aquello que había robado o usurpado. Y se estaba refiriendo a la toma del mundo, inclusive la retoma de esta tierra, en donde las joyas son el pueblo de Dios, que va a ser liberado y quitado de ahí, pero tiene que ser vencido primero el malo, el fuerte, que en ese caso tipifica a un espíritu que capitanea a los otros espíritus, Satanás. Claro. Entonces, ¿podríamos ampliar algo sobre eso? Creo, hermano, ¿A qué se refiere? Yo creo, hermano Otto, que para mí es muy... se me facilita más cuando veo las cosas en ejemplos, y generalmente los ejemplos los veo en el Antiguo Testamento, y vemos a un David y a un Goliat que están peleando. ¿Qué figura de un Cristo contra un Satanás, contra un Luzbel, que están peleando? Y David se para y en el nombre de Dios golpea al gigante y lo derrota. Y Cristo pues es levantado en la cruz y golpea al gigante, ese capitán, y lo derrota al diablo. Entonces a nosotros ya nos pusieron a pelear específicamente en contra del diablo, pero habían filisteos y el pueblo de Israel se voltea en contra de todos los filisteos y los persigue hasta despojarlos de sus joyas, hasta agarrar el botín. Y yo creo que eso es lo que nos corresponde a nosotros ahora. Cristo ya derrotó al diablo, el diablo ya está vencido. Entonces ahora nosotros deberíamos de ir en pos del botín y perseguir a los filisteos de hoy, que son los demonios, y perseguirlos y arrebatarles de la mano lo que ellos tienen que no les pertenece, porque la Biblia dice que el diablo es un ladrón que vino a robar, a matar y a destruir. Así que cualquier cosa que tenga no es de él, porque es un ladrón. ¿Dónde se la consigue? Hay una figura ya que estás hablando de figuras, a mí me gustan mucho las figuras. Por ejemplo, esta de Moisés y Aarón. Primero vencieron a los espíritus que estaban metidos en los magos de Egipto. Hacían maravillas imitativas o qué sé yo, pero las hacían. Y el pueblo, o los pueblos, el hebreo y el judío o el egipcio estaban ahí y veían poder de un lado, poder del otro, algo así como ahora, ¿no? Que se ve la magia negra, la magia oculta, la no sé qué, y todos esos temas. Y por el otro lado el evangelio que debería estar en plenos poderes haciendo algo mayor. Entonces ahí en Egipto, y esa es la figura, fueron vencidos por las artes de Dios en el espíritu de poder que llevaba Moisés y Aarón, para luego llegar a Faraón. Ahora, en ese caso, a enfrentar las demandas satánicas. Entonces hay demandas satánicas, creyéndose tener derechos de esclavitud sobre nosotros por algunas razones. Estamos muchas veces haciendo adobes para Faraón, ¿verdad? Sí. Y haciendo pirámides, sin saberlo muchas veces, pero hay esclavitudes dentro de los mismos cristianos, que ellos mismos se han dejado poner. Entonces tiene que haber una batalla campal sobre los espíritus, y tan es así que en el Apocalipsis capítulo 12 se narra cómo el Señor primero va a venir a vencer los aires, a limpiar los aires y botar potestades y echar toda esa inmundicia afuera para retomar la tierra. Quiere decir que las batallas espirituales de este tipo que estamos hablando van a ser previas a la victoria total. Entonces tienen importancia. Por eso el Señor mandó a la iglesia a limpiar con rastrillo aquí la tierra de todo eso. Y no lo ha logrado la iglesia, pero lo va a lograr, porque el Señor va a terminar la tarea que empezó en nosotros. Yo creo que nos estamos ampliando demasiado, tal vez para el tiempo tan corto que tenemos, pero podríamos hablar algo más. Sí, solo no sé si tiene mi hermano Meme algún tema. Pero es una observación nada más, hermano, y es que pareciera como que existiera una lucha entre Dios y el diablo, pues, ¿verdad? De a ver quién va a ganar, ¿verdad? Y eso es lo que es sacado así al público, digamos, en cuanto a cine, televisión, revistas y qué sé yo más, ¿verdad? Como que existiera esa lucha entre Dios y el diablo, y están esperando a ver quién gana, sin darse cuenta de que a Dios no le puede ganar nadie, pues, ¿verdad? Ni tiene lucha con ninguno, sino que sencillamente Él se sirve de servidores y de circunstancias precisamente para limpiar a su creación. El diablo es en cierto modo un servidor de Dios, está sirviendo para sacar basura, digámoslo así, ¿verdad? Y llevarla para que se queme, pues. Hermano, ahora que mencionó que se sirve
de medios, el Señor. Podríamos hablar de qué medios se sirven los demonios, por ejemplo, o el diablo. Así como del Señor ya sería otro tema, pero los de los demonios, ¿qué medios? Satanás, ¿qué medios usa con los demonios? Y los demonios, ¿qué medios usan para llegar a la gente en la parte física? Básicamente yo creo que el problema está en la mente, ¿verdad? Bueno, en el alma obviamente, ¿verdad? Lo que es de la carne, carne es, ¿verdad? Y las aperturas hacia ataques de demonios o de espíritus inmundos precisamente vienen de aperturas del alma hacia la carne, hacia cuestiones pecaminosas. ¿Cómo decir esto? Alguien que tenga inclinación a la mentira, digamos, y le da mucho juego a la mentira, está abriendo una puerta para que un espíritu inmundo de mentira entre a operar en él y se le vuelva a una esclavitud total. Con respecto a la lujuria es mucho más fácil explicar eso, ¿verdad? Alguien que se empieza a ver revistas pornográficas, va a ver películas pornográficas, está abriendo un campo tremendo para ser atacado y va a entrar un espíritu de lujuria, un espíritu de pornografía a esa mente y no lo va a dejar en paz, y solo eso va a querer estar haciendo. Cuando llega a esa posición, ese hombre está esclavizado y necesita que echen fuera de él lo que lo esté esclavizando y que le traten el alma para limpiarle ese problema. Usted está tocando la mente, pero digamos en la parte física del hombre, por ejemplo, para poner una enfermedad, ¿cómo lo haría el diablo? Tal vez por medio de hechizos. Si habrá mecanismos visibles, tangibles, para operar. Yo creo que deben de existir esos mecanismos visibles y objetos incluso. Por ejemplo, caballitos de Troya debe haber en las casas, ¿verdad? Sí, fíjese que, digamos, nosotros miremos cómo el enemigo está ahorita ministrando parejo. Niños, adolescentes, adultos y ancianos, parejo. Todos. Y vemos que, digamos, lo que mencionaba el hermano Meme, una revista pornográfica puede ser el punto de contacto de una contaminación por medio de la cual demonios pueden entrar. Pero miremos, a mí me preocupaba, y cuando el hermano Meme estaba hablando, me preocupa mucho cómo se les está ministrando a los niños de parte del enemigo también en este tiempo. Por ejemplo, no vamos a decir nombres, pero en este tiempo hay muchas series de caricaturas que llegan a los niños. Hay una serie en donde el líder es una rata. El líder es una rata que está y que la crucifican. Y que él se aparece en espíritu a unos mutantes para guiarlos. Y ellos van a pelear en contra de un enemigo que se llama el Destructor. Obviamente esa es una burla, ridiculizando el Evangelio, ¿seguro? ¿Verdad? Sin embargo, en los hogares cabal tienen ahí a las tortuguitas, ¿verdad? En todos los hogares. Yo creo que ese puede ser un... ¿Crees tú que esos medios físicos como fetiches y de esas cosas, todos esos bultos hechos con ciertas intenciones, atraen demonios? Yo pienso que sí. Tal vez parecería dirían, pero ¿qué es lo que está diciendo ese hombre? Pero yo he tenido esa experiencia. Digamos, yo tuve una experiencia con un muñeco de esos que no sé si valdría la pena decir el nombre para alertar a los hermanos, pero mejor no le hacemos propaganda, ¿verdad? Pero yo tuve la experiencia con mi hijo precisamente, que él tenía su muñequito de esos, y cabal en el lugar en donde el muñeco aparecía con problemas, su calavera, por decirlo así, mi hijo se enfermó. Y miraba él esa cuestión, la miraba. Aunque no estuviera el muñequito, él lo miraba en su cuarto. Y me recuerdo que ese día nosotros nos pusimos a orar con mi esposa y a reprender. Y no fue sino que hasta mi hijo tenía una temperatura de más de 40 grados y ningún antipirético le bajaba la temperatura, por muy bueno que fuera, y había pasado bastante tiempo. Y en el momentito en el que nosotros quemamos aquel muñeco, mi hijo se quedó sano. Entonces,
Bueno, y tendríamos que ampliar muchas cosas de esa experiencia, que tal vez no es el punto, ¿verdad? Pero yo sí creo que existen puntos de contacto. Puntos de contacto. Como el aceite, por ejemplo, en el lado positivo, ¿verdad? El punto de contacto cuando nosotros ungimos a un enfermo con aceite y se cura, ellos deben de tener puntos de contacto como los hechizos, en donde le dan un brebaje. El hechizo sería el más gráfico, porque los hechizos son objetos, como dijéramos, espíritus inmundos que abordan elementos físicos, sean líquidos, sean sólidos, es decir, por comidas, por bebidas, ya no digamos en el área de la mente, pero que esto ya va más allá que la mente. Entonces, los hechizos, generalmente las reacciones de una gente hechizada son reacciones en que expulsan secreciones nocivas, ajenas, que por alguna vía llegaron, ¿verdad? Y se ha probado en todo el mundo que los hechizos son unos misterios que la ciencia se queda parada. Bueno, pero aparte de eso, tenemos también que hay escalas de jerarquías espirituales que también se podría mencionar, pero que están operando arriba y se ven los efectos abajo. ¿Cómo será eso que dice que si nosotros nos conviniéramos, 12 convinieren del pueblo de Dios, sería desatado, lo que se desató abajo sería desatado arriba? Quiere decir que están operando potestades sobre nosotros. Y operando, gracias a Dios que también hay potestades del bien. Sí, pero esas batallas, como dijo el hermano Meme, son entre seres creados unos y otros, y no es que el demonio esté peleando con Dios, ya lo hubieran hecho pedazos. Sí. Es reyerta entre criaturas, sean espirituales o no. Pero ahora los efectos los sentimos en la tierra. Áreas de opresión, podrán manejar, por ejemplo, tal vez el hermano Meme nos aporta algo sobre eso, podrán manejar los elementos, como por ejemplo huracanes, maremotos, terremotos, tormentas, ¿podrán manejarlas? No, hay un ejemplo bien claro en la Biblia. Sigo yo con el problema de Gadara, ¿verdad? Pero es que es muy ilustrativo, ahí se ve, ¿verdad? Una tormenta. Porque el Señor avisa que va a ir al otro lado del mar, del lago. Y inmediatamente cuando se meten en la barca y van en el lago ya, empieza a haber una tormenta terrible, los vientos se ponen tremendos, la barca va a zozobrar y el Señor se levanta y los calma, ¿verdad? Y quiere decir que había una operación ahí que no era de Dios, ¿verdad? ¿Y quién estaba manejando toda esa operación dentro de los elementos? Los hijos de Job murieron con accidentes, digámoslo entre comillas, provocados por manos externas. Y muy interesante, ahora que toqué Job, hermano, tal vez pensemos en eso, que puede manejar hasta a gente de carne y hueso, porque los sabeos eran bandidos, asaltadores. Entonces, espíritus manejando a los asaltadores para cumplir un proyecto y matar a los hijos de Job. Esos ya eran esclavos. Esos eran esclavos de los espíritus. Pero ¿pueden los espíritus provocar un incendio, por ejemplo? Me imagino que sí. ¿O qué dice usted? O lo provocan ellos o lo provocan empujando a alguien a hacer el incendio, ¿verdad? Pero hay una relación, pues. Y yo creo que sí tiene que haber fuerzas sobre cuestiones naturales. No vamos a decir que toda tormenta y todo trueno ya es una acción demoníaca, porque entonces nos acusarían de... Son fenómenos físicos naturales, ¿verdad? Pero los fenómenos naturales pueden ser acrecentados, disminuidos, dirigidos, manejados, etcétera, por los espíritus. Seguro que sí. Bueno, yo creo que el tema se está poniendo muy interesante a la hora que ya está terminando. Todavía falta, tenemos tiempo. Entonces, querríamos hablar algo sobre ¿será posible visualizar los demonios? Ahí se pone más seria la cosa. ¿Tendrán algo que mostrar ellos? Entendemos que aún los espíritus y lo material son vibraciones, son energía. Entonces, ¿cómo se maneja ese campo ahí? Sí, yo pienso que aunque son vibraciones, de la misma forma como un ángel puede meterse en las vibraciones de un sueño, un demonio puede meterse también en las vibraciones de un sueño o de lo que nosotros estamos viendo, y sí puede ser visualizado, de tal forma que
pero a mi manera de ver, ahí es donde se pone más seria la cosa, lo que muchos llaman como fantasmas que han visto, que los han visualizado, pues. Y esto me trae a la mente que no solamente pueden ser vistos, sino que grabados. Porque hace un tiempo pudimos ver las noticias que en uno de los castillos de Inglaterra, que estaban remodelando el castillo y se oían voces y de fantasmas y toda la cosa, tanto que llegaron a la conclusión de que iban a hacer la remodelación de la manera que no pudieran molestar a sus invisibles huéspedes, pero pudieron grabar las voces. Qué atentos. Sí, bien atentos, pero pudieron grabar las voces. Entonces, si pueden grabar una voz, ¿por qué no se podrá visualizar? Pienso yo. ¿Y por qué no se visualizan siempre? Esa es otra. ¿Qué dice mi hermano? Es difícil, hermano. Yo me recuerdo del caso de Eliseo, que cuando los estaban cercando los enemigos, el criado de él le dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora, verdad? Porque nos van a matar aquí. Y él dice, no tengas pena, que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y el otro no miraba nada, pues entonces Eliseo le pide a Dios que le dé una visión espiritual a su criado, y el criado mira todo el ejército a su favor que estaba ahí, ¿verdad? Entonces, no sé cómo será la operación espiritual en ese sentido, pero de que se puede, se puede. Yo interpreto ahí que en ese caso sería una facultad que Dios dio para verlos. Pero digamos, cuando van a hacer daño y que visualizando se hacen más daño todavía, ¿quién dará ese permiso? ¿O será que ellos a voluntad podrán mostrarse? Por ejemplo, ahí en ese caso, que se hubieran hecho visibles ellos para aterrorizar más. Pero ahí fue que era para que se calmara el otro, sabiendo que estaba mirando el plano del cielo, pues de las potestades angélicas de Dios. Así que serían los dos lados. Nos quedamos siempre en la pregunta. Sin embargo, creo que no hay una solución radical, ¿verdad? Porque no conocemos todos los datos. Pero no podríamos dejar concluir este programa sin que tocáramos el aspecto, a lo menos enunciado para una próxima mesa redonda, de en qué campo al fin operan los demonios. ¿Van a operar en el campo de Dios o van a operar solo en el campo de ellos? Las evidencias denotan que se hacen operaciones negativas dentro del campo que corresponde al Señor, de la gente del Señor, y ya no digamos del diablo. Sí. Entonces planteemos algo para que si no lo alcanzamos a ver ahora, lo tratamos en la próxima reunión de mesa redonda. ¿Es para liberación esta orden del Señor de cristianos o solo de pecadores? A mí me parece que la Biblia misma nos da la respuesta. Por ejemplo, dice la Biblia en 1 Corintios que Dios ha dejado 9 dones, pero dentro de esos dones nos ha dejado discernimiento de espíritus. Quiere decir que si nos dejó discernimiento de espíritus es porque dentro de la misma iglesia, porque no nos va a dejar discernimiento de espíritus para ir al No, y son dones para edificar la iglesia. Sí, pues son dones para edificar la iglesia. Quiere decir que dentro de la misma iglesia vamos a tener que diferenciar si algo es de Dios o no es de Dios. Y dice la Biblia, probad a todo espíritu si es de Dios. Y eso no tendríamos necesidad de probar a todo espíritu si es de Dios si estuviéramos hablando que fuera solo en el mundo, en los no cristianos, el campo de acción de los demonios. Yo pienso que tiene que ser más que todo dirigido como la Jezabel de Apocalipsis, que es un brazo que se trata de meter dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Los demonios también, las herejías, la apostasía misma, la apostasía misma la pueden dirigir espíritus, y son precisamente espíritus que están dirigiendo una operación dentro de la legítima iglesia, porque no puede haber apostasía entre los inconversos. Claro, por eso nos tienen que dar ahí armas poderosas para poder echar fuera de nuestro territorio primero, antes de seguir echando a todos los demás cuando vayamos conquistando. Es decir, a mi manera de ver las cosas, yo creo que la liberación de demonios debe de ser exclusivamente el pan de los hijos. Ahora, ¿por qué sería que hasta que apareció la iglesia
se dio ya la orden concreta, definida, de hacer esas batallas. ¿Por qué no el Señor o Dios mismo, por su palabra, nos dejó algo más claro en el Antiguo Testamento? Lo que yo recuerdo más evidente son las luchas de Saúl. Por ejemplo, él era un ungido, ¿no? Un ungido que después resultó endemoniado. Ahora, claro, no vamos a tocar el punto de que era un espíritu malo de parte de Jehová. Eso es otra cosa. Pero vamos a decir que eran demonios. Y muchos endemoniados del Antiguo Testamento eran aliviados, el mismo Saúl eran aliviados con la música inspirada de David. Y podemos decir que así, recorrer toda la Biblia, nosotros vemos que la operación demoníaca y de espíritus inmundos era sobre el campo que Dios estaba conquistando, que Dios estaba atrayendo. Entonces yo no veo que se van a oponer a algo que les conviene a ellos, pues. Si todo el mundo está usurpado por Satanás, ahí hacen convenios de juego y de esto y del otro, como que Dios no se metiera en eso, porque es el tiempo del hombre. A su debido momento va a tomar cuenta, a pedir cuentas. Pero digamos, cuando habla del cristiano, nosotros vemos que esta demoniología está ahora saliendo a flote más entre el mundo religioso y entre el mundo cristiano. ¿Qué podemos decir de eso? Ya creo que poco nos queda, unos 10 minutos de programa, podemos a lo menos satisfacer alguna curiosidad de los que están oyendo y viendo el programa. Yo tal vez haría una pregunta, y es ¿qué áreas del ser humano serán las afectadas por la presencia de demonios? Si será que el cristiano puede ser poseído o solo estorbado. Lo digo porque poseído ya significaría una acción del demonio sobre que pasó a otro dueño, ¿verdad? Que pasó a otro dueño completamente. ¿Será eso posible, hermano? ¿O qué tal si lo dejamos para el próximo programa? Para que los que están viendo la mesa redonda queden invitados de volver a oír, porque yo creo que ese es un tema muy profundo. Además, hermano Meme, deberíamos de dejar planteado que es posible analizar a la luz de la palabra los terrenos que pueden ser dados a los demonios de parte de las jerarquías eclesiásticas, de parte de Dios, de parte de los delegados divinos, ya que nosotros sabemos que es una batalla que no va a terminar, no ha terminado, no va a terminar luego, aún va a pasar generaciones y generaciones de gente y sigue la batalla. Vamos a tocar también el tema la próxima vez de por qué las batallas siguen atravesando los genes con memorias genéticas y cómo es que sigue hasta una cuarta generación una maldición, y cómo es que una palabra dicha por fulano, un voto hecho por mengano en el ancestral pasado repercute en los tataranietos. Y yo creo que ese tema no nos daría tiempo ahora, pero dejémoslo planteado. Ahora nos hemos estado incursionando en dónde se iniciaron los demonios y el campo que van a ocupar, pero dejemos categóricamente dicho que sí invaden terrenos que Dios permite de su gente que sean invadidos por razones específicas. Bueno, ¿hay algo más? Tal vez solamente entonces dejar ya que estamos dejando preguntas para el próximo programa, yo quisiera dejar ¿puede una persona que no es cristiana echar fuera demonios? Y algunos mi hermano dicen que tal vez otra inquietud, ¿verdad?, a la par de la tuya. Algunos dicen que no puede haber nada del diablo en un cristiano, pero la enfermedad no es de Dios y hay cristianos enfermos. Pues sí. Y Pablo tenía un mensajero de Satanás en su cuerpo. Bueno, ya como que nos estamos poniendo del lado de que los hombres invaden. Pero lo que queremos es la verdad y no nuestra verdad. Claro, sí, queremos una verdad categórica que oriente al pueblo de Dios. Y no por ahí religiosos que dicen algunas cosas que usted oyó en un programa, Mano Meme, tal vez nos cuenta eso, ¿verdad? Pero a lo menos la idea. Bueno, que es imaginario el diablo. Yo escuché que decían que un religioso precisamente catalogado como experto en estas cosas, mencionaba que no era que existieran espíritus de lujuria o de mentira o de qué sé yo, sino que era el mismo espíritu que estaba operando en todos, y que no podría ser posible una legión o muchos demonios adentro de una persona, sino que tenía que ser solo uno.
el que estaba operando y que producía los efectos de una legión. Yo creo que eso está en total contradicción con la palabra, ¿verdad? ¿Y la Magdalena? La Magdalena y el Gadareno Claro, la Magdalena por lo menos tenía 7. son dos ejemplos Y clarísimos. cuando fueron a traer a otros peores, era para el mismo individuo. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es que usen ciertos objetos para echar fuera demonios, pues, ¿verdad? Pongamos incluso la Biblia, la ponen encima de la gente y echan fuera demonios. Otros echan líquidos. Otros echan líquidos y cosas por el estilo, pues, ¿verdad? Que más parecería fetichismo que la orden del Señor fue: en mi nombre echarán fuera demonios y punto, ¿verdad? Es decir, sería como decir que el poder que hay en el nombre del Señor no es suficiente como para echar fuera demonios y cosas así. ¿Ha visto usted algún método especial para echar fuera demonios? ¿Método? Sí, ¿habrá método especial? Pues el Señor solo dijo: en mi nombre echarán fuera Ya lo demonios. demás es pura cosecha de cada uno Yo de los creo que operadores. sí, hermano. Yo quisiera dejar otra pregunta, ya que vamos a Ahora, hacer preguntas para la próxima. Quedamos preguntándonos en vez de respondiendo. Pues. Pero ¿será necesario el ayuno para echar fuera demonios, como muchos lo plantean? O no sé si la podremos. Podría ser responder que, una vez. hermano, podría ser que vaya incluido eso, aunque algunos dicen que no está escrito, que es un agregado. Pero yo creo que el ayuno no hace daño, hace provecho en ese sentido. Pero más que todo es fe, porque dice que no los echaron en cierta ocasión el Señor, los demonios, los discípulos de él, porque no tenían fe. Sí. Quiere decir que la fe es el ingrediente principal. Creerle al Señor lo que dijo y actuar en ese sentido. Pero si no tenemos fe, no se va a poder, aunque tengamos ayuno. O puede ser que fe y ayuno y oración, todo junto. Es que depende también del calibre del demonio, ¿verdad? Así como es el sapo, es la pedrada. No nos estaría refiriendo más que todo a la condición espiritual de la persona que va a echar fuera ese demonio, y que necesita oración y ayuno, pero él, pues, ¿verdad? No el endemoniado. No el endemoniado, sino que él en su preparación Sí, espiritual. porque hay quienes ponen en ayuno al endemoniado. Sí, y yo creo que es un error. Como para que se debilite el demonio, que se debilite es el endemoniado. Seguro. Se termina muriendo. Resulta peor, porque después hay que curarlo, después de haberlo liberado. Ahora, ¿tendrá alguna relación el hecho de que el Señor dijera en unas ocasiones: te vas al abismo? En otras ocasiones decía: ya no entres más en esta persona. ¿Será que hay que echarle llave cuando uno hace liberaciones para que ya no regrese? ¿Será que lo puede uno mandar a un lugar determinado, al abismo o a tal otro lado? ¿Será que lo puede mandar uno a un marrano, a una lechuza, a un gato que pase por ahí, a un loro? ¿O cómo será? Pues escúchenos en la próxima mesa redonda, porque vamos a hablar de eso, aunque muchos no quieren abordar el tema. Por eso nos bajamos del púlpito y nos pasamos a la mesa ahora, para que lleguemos con planteamientos francos, respuestas posibles, respuestas seguras, y qué es lo que la Biblia dice al respecto. Y creo que nos vamos a quedar con la opinión de la Escritura, que es infalible, y la opinión de nuestro Señor Jesucristo, que le da infalibilidad a la Escritura, y Él es infalible. En mi nombre echarán fuera demonios y hay que echarlos, y hay demonios. En mi nombre van a hacer esto y lo otro, hay que hacerlo. Que si hay o no hay demonios, que se queden discutiendo los religiosos, mientras nosotros seguimos echando fuera los demonios, sí, en el nombre del Señor. Yo creo que aquí no es cuestión de consultar carne y sangre, consultar a humanos, a religiosos, a doctos en la materia, porque al fin y al cabo las órdenes explícitas están dadas. O sea, nada más es tener fe para ejecutarlas, esperar los resultados, y la victoria será inevitable. Amén. ¿Lo cree, mi hermano? ¿Usted lo cree? Amén, ¿Tú lo crees también? Sí. Puede sintonizarnos entonces en el próximo programa de estas mesas redondas. Queremos despedirnos de los televidentes hasta esa ocasión que será anunciada, y estaremos con ustedes con mucho gusto para juntos buscar la luz de Dios. Amén. Porque en la luz de Dios veremos la luz. Así es. Que Dios les bendiga y les guarde. Amén. Continuando con la plática a la cual estábamos abordando, en la cual estábamos abordando el tema
de los demonios que quedó inconclusa. Ahora estamos de nuevo platicando con hermano Sergio, hermano Meme, acá en este interesante tema. Queremos conectar un poquito con el anterior, para los que posiblemente vieron el programa anterior. El origen de los demonios, al fin quedamos en que no es el mismo origen de los ángeles caídos. También podemos platicar algo sobre su fin, cómo van a terminar y de dónde vienen. Pero ahora más que todo abordamos el área de a quienes molestan, a quienes agreden, para quienes están desempeñando su papel. ¿Será solamente para los inconversos, para que se conviertan? ¿O será también que tienen papel con los convertidos, con los cristianos? Así que le podrán hacer daño a un cristiano, los demonios, aceptando ya que son una realidad en el ambiente. ¿Tendrá alguna seguridad, alguna invulnerabilidad el cristiano? ¿O también están expuestos a los demonios igual que los inconversos? ¿Podrán ser poseídos los cristianos o solo los inconversos? Sobre esta área vamos a platicar ahora. Yo quisiera pues que, si ustedes recuerdan alguna pregunta que se quedó pendiente, la abordáramos del programa anterior. No sé si yo creo recuerdan. que una de las preguntas era esa precisamente, ¿a quién afectan los demonios? Si es a los cristianos o si es a las personas que no conocen al Señor. También habíamos dejado pendiente otra pregunta, que ¿quién puede echar fuera demonios? No sé si se recuerdan. Sí, había otra pregunta pendiente que era, ¿será conveniente echar los demonios fuera de todo el mundo? Pues, porque sería bastante interesante tocar los tres aspectos. Yo quisiera comenzar tal vez con la primera pregunta, ¿verdad? ¿A quiénes afectan los demonios? Y yo pienso que afecta a todo aquel que abre puertas para ser atacado, sea cristiano o no lo sea todavía, pues, ¿verdad? El problema es el tamaño del efecto que pueda tener adentro de esta persona, es decir, si es atacado en su cuerpo, si es atacado en su alma o si es atacado en su espíritu, o en las tres fases. Tal vez hermano Otto podría... Sí, hermano, yo diría que para poder abordar a cabalidad este ángulo del problema demoníaco, tenemos que ver las narraciones, las explicaciones, las figuras, los ejemplos de la Biblia. Pero como la Biblia está dividida, digamos, para el caso, en dos secciones, el Antiguo y el Nuevo Testamento, tenemos que dilucidar primero si había cristianos desde el Génesis, para ponerlo al compás de la Escritura, y si había cristianos así pues en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Entonces toda la acción demoníaca desde el principio que podamos analizar ya va a un terreno que nosotros conocemos, como es el terreno del cristiano. Porque si ponemos que allá nunca hubo cristianos hasta que Cristo vino, entonces otra cosa es el trato de los demonios con una corporidad que Cristo vino a fundar, muy aparte de todo el resto. Pero a mí me parece que es lo mismo. Es decir, había cristianos desde Adán, pues sí, había cristianos desde bajo la ley. Todo salvo era cristiano, porque no podía haber ningún salvo que no fuera cristiano. Entonces eso ahora ya cobran nuevas luces si nosotros vemos los ejemplos en donde espíritus inmundos, demonios inclusive, espíritu malo de parte de Jehová, como se dice, de un elemento espiritual que molestaba a un rey. Entonces sí, esta cosa tiene importancia. Quiere decir que el rey Saúl, si era un cristiano, porque creía en el sacrificio del Cordero de Dios que iba a hacerse, puesto que sacrificaba en los altares corderos. Si él era o no sincero, ya esa es otra discusión. Pero lo que sí debemos dejar claro es que él resultó con un espíritu malo, que lo poseyó totalmente, es decir, que lo dominó, que lo manejó hasta que se lo echaban. Y por cierto, se lo echaban con música, una nueva modalidad.
Y hoy tenemos a una serie de ejemplos. Entonces, si así vamos, entonces si tomamos todo el conjunto de cristianos y no cristianos de toda la Biblia, entonces la cosa cambia, ¿no? Hermano, tal vez yo quisiera decir algo, porque tal vez algunos de los hermanos que nos están escuchando, el término de que una persona salva del Antiguo Testamento sea cristiano le parece un poco extraño. Y entonces tal vez solamente quisiera leer 2 versos para apuntalar esto. Una está en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 11, donde dice... Desde el 10 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Cristianos? Pues sí, eran cristianos. Y también en Hebreos capítulo 11, cuando habla de Moisés, dice que Moisés, ya hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, etcétera, etcétera, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Si a eso le agregas que la roca que seguía, es decir, sobre la que se fundaba Israel, el Israel que salió de Egipto, era Cristo. Entonces eran cristianos. Claro. Bueno, ahora... Tal vez solamente... Esto es porque hay gente que dice, es que eso está en el Antiguo Testamento, es que esto era para los judíos. Pero realmente los mismos judíos que Dios ve como judíos reales son cristianos. Claro. Porque si no, no son judíos, no son Israel. Son Israel nacional, pero no Israel de Dios, diríamos. Entonces ahí vemos que se está tratando de dilucidar 2 campos. El campo del cristiano, el campo del inconverso. O un intermedio también, el campo del cristiano caído. El cristiano que está como oveja descarriada. Son 3 campos. Entonces, todavía es aceptable para muchos, aunque el tema es difícil, es aceptable que un cristiano que está caído, que está completamente ido de la gracia, saber por dónde anda, lo ataquen los demonios, pero no comprende cómo puedan atacar a un cristiano que está dentro de la iglesia, que no se ha ido, como el hermano del pródigo que no había salido de la casa. Pero el otro sí salió, ¿verdad? Pero los 2 están iguales. Claro. Uno deseando la posilga y el otro en la posilga. Entonces, tenemos que partir de ese campo. Ya partiendo de ese campo tenemos elementos. Ya podemos ver en el Antiguo Testamento ungidos endemoniados. Ya podemos ver, saliéndonos del terreno humano, un Luzbel ungido que resultó Satanás. Claro, claro. Cambios bruscos, pues, tan bruscos que ni ahora los entendemos. Sí, no fue creado Satanás, ni que fue creado Luzbel. Luzbel, sí. Se volvió Satanás. Los ángeles de alguna manera eran servidores de Dios. Y luego se cambiaron en ángeles caídos siguiendo a Satanás. Así que hay cambios bruscos en el ámbito de la Biblia. Ahora, ya llegando al terreno de cuando Cristo vino, sería lo más urgente de averiguar. Ya cuando Cristo vino y dio su sangre y empezó a conformar su iglesia, la novia que después sería esposa, ¿qué papel juegan los demonios en este caso? Y vemos que es más intenso el trabajo contra los demonios cuando ya se formó la novia y se está formando la iglesia que el Señor quiere juntar, que cuando no había esa iglesia. Quiere decir que entonces la actividad se alborotó contra los cristianos. Más que antes, cuando había cristianos, pero que no los agobiaban tanto los demonios. Tanto que las órdenes más perentorias de Cristo fueron echen afuera a los demonios. Y al principio no se dieron órdenes de echar fuera demonios. En el ámbito cristiano, pues del Antiguo Testamento. Sin embargo, se hacía. Bien o mal, pero se hacía. Veo yo también, hermano, que digamos, volviendo a las instrucciones en algunos momentos dados desde el Antiguo Testamento, que algunas siguen vigentes y otras han sido eliminadas por los mandamientos de Jesús, pero veo en cierta parte que dice en Eclesiastés 10:9, dice, el que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Entonces, ¿cómo podría aportillar vallado una persona que no lo tiene? Es decir, ¿cómo podría abrirle puertas al enemigo una persona que pertenece a él? Pues
tiene necesariamente que ser un cristiano el que al final de cuentas va a aportillar su vallado, y entonces la serpiente, dice Eclesiastés 10, pues no lo decimos nosotros, sino que Eclesiastés va a morderle la serpiente. Quiere decir que hay un cuido del cristiano que está vigente por algo que le puede atacar. Seguro, ahora el problema sería en dónde lo puede atacar, pues, ¿verdad? Sí, que eso es lo que usted Sí. planteó, hermano, para ahí vamos. Pero había que dilucidar estos dos campos, porque mucha gente dice, sí, pero eso sucedió allá en el Antiguo Testamento. Ya quedamos que todos son cristianos los salvos, sean del Antiguo o del Nuevo Testamento. Ya quedamos que la exacerbación de la expulsión de demonios es mayor ahora que antes. Como que la búsqueda de una transformación de la personalidad triple del hombre para hacer del Señor ha dado motivo a Satanás para estorbar eso. Como que lo que quiere con sus demonios es estorbar al que el Señor rescató, a que lo rescate totalmente, a que llegue a fin su tarea, pues el Señor. Por supuesto que no lo va a lograr Satanás, pero ahí tenemos ya una luz sobre las batallas que se están librando, ¿verdad? Yo creo que podemos agregar algo más sobre esto, pues. Pienso yo, hermano, que la pregunta que dejó en el ambiente nuestro hermano Meme es bien interesante, porque tal vez aquí es en donde por semántica no coincidimos con algunos hermanos. Pero ya al explicar lo que nosotros creemos verdaderamente, entonces vamos a coincidir. Definitivamente un cristiano quien ha pasado de la luz de las tinieblas a la luz, ha dejado de ser una pertenencia de Satanás, definitivamente. Entonces ya no es posesión de Satanás. Por lo tanto, el diablo no puede poseerlo, ¿verdad? Puesto que su espíritu ha sido comprado y ha sido llenado con el Espíritu de Cristo. Pero ¿qué del alma y qué del cuerpo? Aunque aquel cristiano ha sido prácticamente salvado, siguen sus enfermedades muchas veces, y no solamente sus enfermedades, siguen sus depresiones. Nosotros miramos en el Antiguo Testamento a un David que decía: estoy profundamente deprimido, dice en uno de sus salmos, estoy deprimido. Y nosotros sabemos que las depresiones pues muchas veces son motivadas incluso por espíritus inmundos. Entonces yo pienso que dentro del ser integral del hombre puede ser afectada el alma y el cuerpo, porque tenemos bastantes textos para lograr vislumbrar eso, y además de textos tenemos la experiencia de haber visto gentes cristianos de buen testimonio, nacidos de nuevo, bautizados en agua y que hablan en lenguas y que de repente resultan con algún problema por el cual hay que orar, porque seguramente es causado por demonios. Así que pienso yo que es el alma y el cuerpo que son afectados por demonios, más no el espíritu, porque entonces pasarían a ser posesión de Satanás y entonces estarían apostatando irreversiblemente, ¿verdad? Eso quisiera decir que solo alguien que no tiene a Cristo puede ser poseído totalmente por el demonio. Eso deja clara una separación entre un cristiano y uno que no lo es, ¿verdad? Claro. Porque la pertenencia, como decía el hermano Sergio, la posesión completa de una persona al diablo, digámoslo así, es evidente, pues. Ministerios Ebenecer Honduras ha llevado hasta sus hogares verdades bíblicas. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación y de su completo agrado. Le esperamos en nuestra próxima edición, Verdades Bíblicas, con el apóstol Dr. Otoniel Ríos Paredes. Espirituales que también se podría mencionar, pero que están operando arriba y se ven los efectos abajo. ¿Cómo será eso que dice que si nosotros nos conviniéramos, 12 convinieran del pueblo de Dios, sería desatado, lo que se desató abajo sería desatado arriba? Quiere decir que están operando potestades sobre nosotros.
Y operando, gracias a Dios que también hay potestades del bien. Sí, pero esas batallas, como dijo el hermano Meme, son entre seres creados unos y otros, y no es que el demonio esté peleando con Dios, ya lo hubieran hecho pedazos. Sí. Es reyerta entre criaturas, sean espirituales o no. Pero ahora los efectos los sentimos en la tierra. Áreas de opresión, podrán manejar, por ejemplo, tal vez el hermano Meme nos aporta algo sobre eso, podrán manejar los elementos, como por ejemplo huracanes, maremotos, terremotos, tormentas, ¿podrán manejarlas? Bueno, hay un ejemplo bien claro en la Biblia. Sigo yo con el problema de Gadara, ¿verdad? Pero es que es muy ilustrativo, ahí se ve ¿verdad? una tormenta. Porque el Señor avisa que va a ir al otro lado del mar, del lago. Y inmediatamente cuando se meten en la barca y van en el lago ya, empieza a haber una tormenta terrible, los vientos se ponen tremendos, la barca va a zozobrar y el Señor se levanta y los calma, ¿verdad? Y quiere decir que había una operación ahí que no era de Dios, ¿verdad? ¿Y quién estaba manejando toda esa operación dentro de los elementos? Los hijos de Job murieron con accidentes, digámoslo entre comillas, provocados por manos extrañas. Y muy interesante, ahora que toqué Job, hermano, tal vez pensemos en eso, que puede manejar hasta a gente de carne y hueso, porque los sabeos eran bandidos, asaltadores, entonces espíritus manejando a los asaltadores para cumplir un proyecto y matar a los hijos de Job. Esos ya eran esclavos. Esos eran esclavos de los espíritus. Pero ¿pueden los espíritus provocar un incendio, por ejemplo? Me imagino que sí. ¿O qué dice usted? O lo provocan ellos o lo provocan empujando a alguien a hacer el incendio, pues, ¿verdad? Pero hay una relación, pues. Y yo creo que sí tiene que haber fuerza sobre cuestiones naturales. No vamos a decir que toda tormenta y todo trueno ya es una acción demoníaca, pues entonces nos acusarían de... Son fenómenos físicos naturales, ¿verdad? Pero los fenómenos naturales pueden ser acrecentados, disminuidos, dirigidos, manejados, etcétera, por los espíritus. Seguro que sí. Bueno, yo creo que el tema se está poniendo muy interesante a la hora que ya está terminando. Todavía falta, tenemos tiempo. Entonces, querríamos hablar algo sobre ¿será posible visualizar los demonios? Ahí se pone más seria la cosa. ¿Tendrán algo que mostrar ellos? Entendemos que aún los espíritus y lo material son vibraciones, son energía. Entonces, ¿cómo se maneja ese campo ahí? Sí, yo pienso que aunque son vibraciones, de la misma forma como un ángel puede meterse en las vibraciones de un sueño, un demonio puede meterse también en las vibraciones de un sueño o de lo que nosotros estamos viendo, y sí puede ser visualizado, de tal forma que... Pero a mi manera de ver, ahí es donde se pone más seria la cosa, lo que muchos llaman como fantasmas que han visto, que los han visualizado, pues. Y esto me trae a la mente que no solamente pueden ser vistos, sino que grabados. Porque hace un tiempo pudimos ver las noticias que en uno de los castillos de Inglaterra, que estaban remodelando el castillo y se oían voces y de fantasmas y toda la cosa, tanto que llegaron a la conclusión de que iban a hacer la remodelación de la manera que no pudieran molestar a sus invisibles huéspedes, pero pudieron grabar las voces. Qué atentos. Sí, bien atentos, pero pudieron grabar las voces. Entonces, si puede grabar una voz, ¿por qué no se podrá visualizar? Pienso yo. ¿Y por qué no se visualizan siempre? Esa es otra. ¿Qué dice mi hermano? Es difícil, hermano. Yo me recuerdo del caso de Eliseo, que cuando los estaban cercando los enemigos, el criado de él le dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora, verdad? Porque nos van a matar aquí. Y él dice, no tengas pena, que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y el otro no miraba nada, pues entonces Eliseo le pide a Dios que le dé una visión espiritual a su criado, y el criado... Noto que para mí es muy... se me facilita más
cuando veo las cosas en ejemplos, y generalmente los ejemplos los veo en el Antiguo Testamento, y vemos a un David y a un Goliat que están peleando. ¿Qué figura de un Cristo contra un Satanás, contra un Luzbel, que están peleando? Y David se para y en el nombre de Dios golpea al gigante y lo derrota. Y Cristo pues es levantado en la cruz y golpea al gigante, ese capitán, y lo derrota al diablo. Entonces a nosotros ya nos pusieron a pelear específicamente en contra del diablo, pero habían filisteos y el pueblo de Israel se voltea en contra de todos los filisteos y los persigue hasta despojarlos de sus joyas, hasta agarrar el botín. Y yo creo que eso es lo que nos corresponde a nosotros ahora. Cristo ya derrotó al diablo, el diablo ya está vencido. Entonces ahora nosotros deberíamos de ir en pos del botín y perseguir a los filisteos de hoy, que son los demonios, y perseguirlos y arrebatarles de la mano lo que ellos tienen que no les pertenece, porque la Biblia dice que el diablo es un ladrón que vino a robar, a matar y a destruir. Así que cualquier cosa que tenga no es de él, porque es un ladrón. ¿Dónde se la consigue? Hay una figura ya que estás hablando de figuras, a mí me gustan mucho las figuras. Por ejemplo, esta de Moisés y Aarón. Primero vencieron a los espíritus que estaban metidos en los magos de Egipto. Hacían maravillas imitativas o qué sé yo, pero las hacían. Y el pueblo, o los pueblos, el hebreo y el judío o el egipcio estaban ahí y veían poder de un lado, poder del otro, algo así como ahora, ¿no? Que se ve la magia negra, la magia oculta, la no sé qué, y todos esos temas. Y por el otro lado el evangelio que debería estar en plenos poderes, haciendo algo mayor. Entonces ahí en Egipto, y esa es la figura, fueron vencidos por las artes de Dios en el espíritu de poder que llevaba Moisés y Aarón, para luego llegar a Faraón. Ahora, en ese caso, a enfrentar las demandas satánicas. Entonces hay demandas satánicas, creyéndose tener derechos de esclavitud sobre nosotros por algunas razones. Estamos muchas veces haciendo adobes para Faraón, ¿verdad? Sí. Y haciendo pirámides, sin saberlo muchas veces, pero hay esclavitudes dentro de los mismos cristianos, que ellos mismos se han dejado poner. Entonces tiene que haber una batalla campal sobre los espíritus, y tan es así que en el Apocalipsis capítulo 12 se narra cómo el Señor primero va a venir a vencer los aires, a limpiar los aires y botar potestades y echar toda esa inmundicia afuera para retomar la tierra. Quiere decir que las batallas espirituales de este tipo que estamos hablando van a ser previas a la victoria total. Entonces tienen importancia. Por eso el Señor mandó a la iglesia a limpiar con rastrillo aquí la tierra de todo eso. Y no lo ha logrado la iglesia, pero lo va a lograr, porque el Señor va a terminar la tarea que empezó en nosotros. Yo creo que nos estamos ampliando demasiado, tal vez para el tiempo tan corto que tenemos, pero podríamos hablar algo más. Sí, solo no sé si tiene mi hermano Meme algún tema. Pero es una observación nada más, hermano, y es que pareciera como que existiera una lucha entre Dios y el diablo, pues, ¿verdad? De a ver quién va a ganar, ¿verdad? Y eso es lo que es sacado así al público, digamos, en cuanto a cine, televisión, revistas y qué sé yo más, ¿verdad? Como que existiera esta lucha entre Dios y el diablo, y están esperando a ver quién gana, sin darse cuenta de que a Dios no le puede ganar nadie, pues, ¿verdad? Ni tiene lucha con ninguno, sino que sencillamente Él se sirve de servidores y de circunstancias precisamente para limpiar a su creación. El diablo es en cierto modo un servidor de Dios, está sirviendo para sacar basura, digámoslo así, ¿verdad? Y llevarla para que se queme, pues. Hermano, ahora que mencionó que se sirve de medios el Señor, podríamos hablar de qué medios se sirven los demonios, por ejemplo, o el diablo. Así como del Señor ya sería otro tema, pero los de los demonios, ¿qué medios, o Satanás qué medios usa con los demonios, y los demonios qué medios usan para llegar a la gente en la parte física? Básicamente yo creo que el problema está en la mente, ¿verdad? Bueno, en el alma obviamente, ¿verdad?
lo que es de la carne, carne es, ¿verdad? Y las aperturas hacia ataques de demonios o de espíritus inmundos precisamente vienen de aperturas del alma hacia la carne, hacia cuestiones pecaminosas. Fue este hombre que ministró en Guatemala durante el siglo pasado, el apóstol Dr. Otoniel Ríos Paredes. Con claridad celestial sembró la palabra verdadera del Evangelio, cosechando varias generaciones de ministros que invadieron mucho más allá de las fronteras de su patria. Cuantos de los ahora pastores, maestros y apóstoles de Latinoamérica fueron en aquel tiempo sus discípulos, y ahora basados en el fundamento que sólidamente puso el apóstol Ríos, enseñan por el mundo entero la gracia de Dios en Jesucristo. No es que adoremos a mortales, sino que reconocemos que a la excelente siembra de este hombre, Dios le ha dado extraordinario crecimiento. Ciertamente fue el hermano Otto un regalo de Dios para la iglesia, por lo que ahora queremos compartirlo con ustedes en esta serie de mensajes. Ahora con ustedes, el apóstol Dr. Otoniel Ríos Paredes, en su programa Verdades Bíblicas. Si el Señor estuviera sentando la tesis, no la tesis, como que estuviera sentando la doctrina de que la liberación es precisamente para los hijos, porque echar fuera demonios de un inconverso necesariamente tiene que ser estar lavando algo que después se va a volver a ensuciar. Y que también es posible, porque la Biblia dice que cuando el espíritu inmundo deja su casa y se va a echar una su vuelta y después la regresa a encontrar bien arreglada, bien limpia, barrida, aseada, entonces va y agarra otros 7 peores y se meten otra vez. ¿Pero por qué se metieron otra vez? Porque la casa estaba desocupada. Permíteme al respecto, varón, hermano Sergio, me sugiere mucho eso de que encuentra vacía la casa, que va a traer otros peores, que sí que entonces tienen categorías, tienen poderes dañinos, unos más, otros menos, quizá tienen jefes, están estructurados. Por eso valdría la pena dejar dilucidado de una vez, en las pláticas estas, que los demonios son seres aparte de los ángeles y las potestades de tipo angélico que han caído, y que de alguna manera tienen relación, pero no identidad. No son iguales. Entonces, nosotros no hemos sido mandados a pelear con todas esas potestades, más que a resistirlas, pero sí a echar fuera los demonios. Nunca dice, echen fuera las potestades del aire, que dominan probablemente, o son de jerarquía mayor que los demonios. Una vez dejado eso a un lado, aceptemos entonces, pues, que los espíritus sí se meten en cuerpos humanos. Ya no discutamos todavía si de cristianos o no cristianos. Claro. Humanos. Pero también se meten en animales. Hay animales inclusive que se llaman inmundos, que son como presa atractiva para los demonios, hablando de las lechuzas, de los tecolotes que usan ciertas gentes para hacer sus maniobras de ese tipo, ¿verdad? Entonces los gatos. ¿Hasta qué punto realmente habrá una relación en eso, verdad? Tal vez mi hermano Meme nos dice algo. Sí, yo creo que no solo con respecto a ciertos animales o a cierta condición del hombre en sí, sino que incluso en regiones. En regiones predilección por específicas hay predilección de los demonios, porque el Señor cuando pasa a Gadara, la legión que estaba adentro de ese endemoniado decía, no nos quites de esta región. Sí, sí. Estaban ellos estaban muy contentos ahí, muy bien ahí, y da una nota bien interesante. Porque... ¿Usted quiere decir, hermano, que entonces en Guatemala deben haber regiones? Yo digo que no las sí, va a mencionar, pues, que nos enojan los televidentes. Yo digo que en todo país debe haber lugares específicos en donde la operación demoníaca es mucho más fuerte, pues. Pero aquí da un dato interesante, porque era un lugar de judíos y sin embargo estaban creando cerdos, y los cerdos eran un animal inmundo para el judío. Entonces, estaban transgrediendo sus leyes. Estaban transgrediendo sus propias leyes, y cuando el Señor echa fuera esos demonios y se van a meter entre los cerdos y se despeñan, lo que le dicen al Señor es, vete de aquí, le dice,
porque nos estás arruinando nuestro negocio, ¿verdad? Sí. Y me llama mucho la atención porque en lugar de estar en contra de los demonios en ese lugar, estaban a favor de ellos porque les estaban propiciando un gran negocio con la crianza de cerdos, pues. Magnífico, hermano. No sé si querías agregar al punto, porque yo quería decirte algo. Quería agregar a ese punto, y es que a mí me llama poderosamente la atención que en la Biblia, en el libro Apocalipsis, en el 4º sello, dice que el que va a matar con ese sello, dice que va a matar con mortandad, con peste, con enfermedades, con hambre, etcétera, con espada. Pero hay una cosa que dice que va a matar con las bestias, con las fieras de la tierra. Como que si un espíritu inmundo de esta naturaleza puede entrar en animales, bueno, ahí entra endemoniarlos. Sí, pues endemoniarlos para que ataquen al hombre. O hacer visibles cuerpos de animales, que no son animales de la tierra. Eso es más delicado todavía, ¿verdad? Pero como que, es que a mí me da la impresión que tal vez los hermanos que si nos están oyendo hablar de esto, o las personas que nos están oyendo hablar de esto que no son cristianas, dirán, estos todavía creen en aparecidos, pero es una tremenda realidad. Aparte de que el Señor Jesucristo lo sentó como una doctrina y que de veras existen demonios y liberación de demonios, echar fuera a los demonios, nosotros lo hemos visto también, pues, claro, ¿verdad? Y entonces eso es algo que la gente podría decir, es que eso no existe, pero si lo hemos visto, ¿qué hacemos? Claro. Lo hemos visto en la Biblia primero, lo hemos visto en la realidad. En la realidad. Las reacciones que de los cuerpos cuando los espíritus inmundos los tocan, etcétera. Eso lo hemos visto. Sí, entonces es un tema actual, ¿verdad? Bastante actual. Ahora, tal vez la pregunta la dirigiríamos ahora en este rumbo. Si existen los demonios y son facultados para ciertas operaciones dañinas, ¿a quiénes irán dirigidas esas operaciones? ¿Por qué es que desde la fundación de la raza humana, la creación de la raza humana y puesta allá en el huerto, ¿por qué había acecho de enemigos? Contestamos la pregunta que era para probar al hombre. Pero como hay diferencia entre ángeles caídos, demonios, estamos diciendo, entonces enfilémonos hacia por qué se le dio tanta importancia ya en el Nuevo Testamento a que Cristo específicamente dijera que echen fuera demonios en mi nombre. Y la iglesia se ha envuelto en una polémica, diríamos, que algunos creen que eso ya no se debe hacer o no conviene, etcétera. Pero si el Señor ordenó, ¿por qué la iglesia ha cesado de hacer eso? ¿Por qué han pasado centenares de años, es decir, siglos del correr de la iglesia que han pasado sin que la iglesia tome acción contra los espíritus inmundos, cuando son los gestores de las cosas que suceden en el plano material? Yo creo que primero se gestan ahí y después en la tierra. ¿Cómo podemos combinar eso, esa dejadez de la iglesia? ¿Estará correcto? ¿Será que habrá que activar, que habrá que tomar el frente otra vez y reanudar las hostilidades? Porque eso está ordenado por el mismo Señor. Yo pienso que pueden haber dos causas, y una de ellas es que la iglesia se ha vuelto demasiado sobria en ese sentido y muy incrédula hasta cierto punto de las cosas que el Señor quiere hacer por el Espíritu. Y eso por un lado. Y por otro lado, muchos estarán siendo motivados por los mismos demonios en quienes no creen, para no creer que aquello está sucediendo. Sí, tenemos que enfrentar esa realidad. Hermano Meme, ¿usted cree que también tienen alguna potestad de dañar cuerpos? Los espíritus provocando, por ejemplo, enfermedades, provocando alguna locura que lleve a un desastre, hasta matar a una persona. Definitivamente sí, hermano. Me recuerdo cuando el Señor liberó a una señora jorobada, que tenía creo que 18 años de estar jorobada, y el Señor no le dijo sánate, sino que le dijo espíritu de enfermedad, sal de ella. Había un espíritu de enfermedad. Entonces, había un espíritu de enfermedad que la estaba encorvando. ¿Y toda enfermedad será así? No toda.
pero hay enfermedades que sí son provocadas por influencias de espíritus, pues, ¿verdad? Eso es indudable. Yo creo que hasta la misma ciencia humana reconoce esas posibilidades. Las enfermedades psicosomáticas. Sí. Hermano, y hermano Meme, hermano Sergio, sería bueno enfocar este asunto. ¿A qué se referiría el Señor, y estamos hablando del tema, cuando dijo que no podrían quitarse las joyas del fuerte si no se ataba al fuerte, pero por uno más fuerte, para que entonces le fueran quitado aquello que había robado o usurpado? Y se estaba refiriendo a la toma del mundo, inclusive la retoma de esta tierra, en donde las joyas son el pueblo de Dios, que va a ser liberado y quitado de ahí, pero tiene que ser vencido primero el malo, el fuerte, que en ese caso tipifica a un espíritu que capitanea a los otros espíritus, Satanás. Claro. Entonces, ¿podríamos ampliar algo sobre eso? ¿A qué se refiere? Yo creo, hermano, ¿cómo decir esto? Alguien que tenga inclinación a la mentira, digamos, y le da mucho juego a la mentira, está abriendo una puerta para que un espíritu inmundo de mentira entre a operar en él y se le vuelva a una esclavitud total. Con respecto a la lujuria es mucho más fácil explicar eso, ¿verdad? Alguien que se empieza a ver revistas pornográficas, va a ver películas pornográficas, está abriendo un campo tremendo para ser atacado y va a entrar un espíritu de lujuria, un espíritu de pornografía a esa mente y no lo va a dejar en paz, y solo eso va a querer estar haciendo. Cuando llega a esa posición, ese hombre está esclavizado y necesita que echen fuera de él lo que lo esté esclavizando y que le traten el alma para limpiarle ese problema. Usted está tocando la mente, pero digamos en la parte física del hombre, por ejemplo, para poner una enfermedad, ¿cómo lo haría el diablo? Tal vez por medio de hechizos. Si habrá mecanismos visibles, tangibles, para operar. Yo creo que deben de existir esos mecanismos visibles y objetos incluso. Por ejemplo, caballitos de Troya debe haber en las casas, ¿verdad? Sí, fíjese que, digamos, nosotros miremos cómo el enemigo está ahorita ministrando parejo. Niños, adolescentes, adultos y ancianos, parejo. Todos. Y vemos que, digamos, lo que mencionaba el hermano Meme, una revista pornográfica puede ser el punto de contacto de una contaminación por medio de la cual demonios pueden entrar. Pero miremos, a mí me preocupaba, y cuando el hermano Meme estaba hablando, me preocupa mucho cómo se les está ministrando a los niños de parte del enemigo también en este tiempo. Por ejemplo, no vamos a decir nombres, pero en este tiempo hay muchas series de caricaturas que llegan a los niños. Hay una serie en donde el líder es una rata. El líder es una rata que está y que la crucifican. Y que él se aparece en espíritu a unos mutantes para guiarlos. Y ellos van a pelear en contra de un enemigo que se llama el Destructor. Obviamente esa es una burla, ridiculizando el Evangelio, ¿verdad? Sin embargo, en los hogares cabal tienen ahí a las tortuguitas, ¿verdad? En todos los hogares. Yo creo que ese puede ser un... ¿Crees tú que esos medios físicos como fetiches y de esas cosas, todos esos bultos hechos con ciertas intenciones, atraen demonios? Yo pienso que sí. Tal vez parecería dirían, pero ¿qué es lo que está diciendo ese hombre? Pero yo he tenido esa experiencia. Digamos, yo tuve una experiencia con un muñeco de esos que no sé si valdría la pena decir el nombre para alertar a los hermanos, pero mejor no le hacemos propaganda, ¿verdad? Pero yo tuve la experiencia con mi hijo precisamente, que él tenía su muñequito de esos, y cabal en el lugar en donde el muñeco aparecía con problemas, su calavera, por decirlo así, mi hijo se enfermó. Y miraba él esa cuestión, la miraba. Aunque no estuviera el muñequito, él lo miraba en su cuarto. Y me recuerdo que ese día nosotros nos pusimos a orar con mi esposa y a reprender
Y no fue sino que hasta mi hijo tenía una temperatura de más de 40 grados y ningún antipirético le bajaba la temperatura, por muy bueno que fuera, y había pasado bastante tiempo. Y en el momentito en el que nosotros quemamos aquel muñeco, mi hijo se quedó sano. Entonces, bueno, y tendríamos que ampliar muchas cosas de esa experiencia, que tal vez no es el punto, ¿verdad? Pero yo sí creo que existen puntos de contacto. Puntos de contacto. Como el aceite, por ejemplo, en el lado positivo, ¿verdad? El punto de contacto cuando nosotros ungimos a un enfermo con aceite y se cura, ellos deben de tener puntos de contacto como los hechizos, en donde le dan un brebaje. El hechizo sería el más gráfico, porque los hechizos son objetos, como dijéramos, espíritus inmundos que abordan elementos físicos, sean líquidos, sean sólidos, es decir, por comidas, por bebidas, ya no digamos en el área de la mente, pero que esto ya va más allá que la mente. Entonces, los hechizos, generalmente las reacciones de una gente hechizada son reacciones en que expulsan secreciones nocivas, ajenas, que por alguna vía llegaron, ¿verdad? Y se ha probado en todo el mundo que los hechizos son unos misterios que la ciencia se queda parada. Bueno, pero aparte de eso, tenemos también que hay escalas de jerarquías espirituales.